Tengan todos muy buenas tardes. Bueno, pues hoy estamos de aquí al pie del cañón, siempre trayendo todas las verdades que Dios nos quiera compartir para traérselas a ustedes y que las disfrutemos terriblemente, porque la verdad es que las disfrutamos terriblemente. Cada cosa nueva que yo descubro en la palabra de Dios, cada cosa nueva que el Señor me muestra, para mí es una gran satisfacción compartirla con ustedes y disfrutarla yo también, por supuesto, porque todas esas secretos que Dios tiene escondidos en su palabra y que nos los muestra es, es un gran placer y una gran satisfacción para nosotros compartirlas con ustedes y que nos haga crecer, porque la verdad es que eso nos hace crecer espiritualmente. Y hoy vamos a seguir estudiando la vida de Cristo aquí en la tierra, siempre dentro del tema el deseado de toda la gente. Y hoy vamos a ver el tema, si no veis señales y prodigios, si no veis señales y prodigios. Este, Aquí se los mostramos a ustedes a través de Radio Costa Rica, a través de las redes sociales, en Laicos en Acción, en YouTube, y no nos cansamos de agradecer a Andy y a toda la gente que trabaja en el canal, que ellos hagan posible llegar hasta sus hogares toda esta información tan valiosa, porque ellos son de gran ayuda para nosotros y ellos son parte de nuestro equipo, nosotros somos parte más bien del equipo que ellos tienen para llevar toda esta sana información hasta sus hogares, siempre para el crecimiento de la humanidad. Así es que un fuerte abrazo para él y todo su equipo y que Dios me lo bendiga grandemente. Bueno, pues vamos a empezar a ver si no veis señales y prodigios, pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor que quiero que ustedes compartan conmigo. Incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, no nos cansamos de agradecer todas las bendiciones y las buenas dádivas que día con día tienes para con nosotros, para toda la información que compartes con nosotros, toda la sabiduría y el entendimiento que viene de lo alto, y aunque sea en poquitas gotas que lo vamos asimilando porque no somos tan inteligentes como para asimilarlo todo de un solo tiro, pero sí sabemos el gran amor que tenés por nosotros y todas estas buenas nuevas de salvación que compartís. Te damos gracias, Padre Eterno, por todas estas delicadezas, por la salvación, primero que todo, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema, si no veis señales y prodigios. Este tema está basado en Juan 4, del 43 al 45. Y vamos del 43 al 54, perdón. Y hoy, ahorita vamos a empezar a leer Juan 4, del 43 al 45. Y dice así:
2 días después salió de allí y fue a Galilea. Fue Jesús. Jesús salió de donde estaba y vino hacia Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Fue cuando él fue a Judea. Él fue a Judea a hablarle a los judíos sobre todas las buenas nuevas de salvación que él traía para compartir con nosotros, a mostrarles cuál era el reino de Dios, que no era como él se lo imaginaba, como ellos se lo imaginaban, pero no le recibieron y pusieron oídos sordos. Y Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este es Juan 4 del 46 al 47. Del 46 al 47. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Repito, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Juan 4, del 48 al 50. Juan 4, del 48 al 50. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que la palabra de Jesús le había dicho y se fue. Repito, Juan 4, 48, 50. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó lo que la palabra de Jesús le dijo y se fue. Juan 4, del 51 al 54. Juan 4, del 51 al 54. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La repito otra vez, porque siempre las citas bíblicas, cuando tengo tiempo, las repito, porque eso es lo más, de todo lo que yo estoy diciendo, esta es la parte más importante, las citas bíblicas, porque siempre nos basamos en las citas bíblicas para los estudios. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Cuando fue de Judea a Galilea. Los galileos que volvían de la Pascua trajeron nuevas de las obras admirables de Jesús.
El juicio expresado acerca de sus actos por los dignatarios de Jerusalén preparó el terreno en Galilea. Entre el pueblo eran muchos los que lamentaban los abusos cometidos en el templo, la codicia y la arrogancia de los sacerdotes. Esperaban que ese hombre que había ahuyentado a los gobernantes fuera el libertador que anhelaban. Ahora llegaban noticias que parecían confirmar sus expectativas más halagüeñas. Se decía que el profeta se había declarado el Mesías. Entonces, para los galileos era sumamente conocer a Jesús. Y lo estaban esperando porque ya ellos conocían toda la obra que él, la obra que él hacía. Y estaban añorando que llegara. Porque recordemos que todos añoraban que el Mesías viniera. Pero ellos lo entendieron de una forma equivocada. Ellos querían un libertador, un guerrero que viniera a pelear contra los romanos y que los libertara, así como él había libertado a, a los israelitas cuando los sacó de Egipto. Eso era lo que ellos esperaban, pero no era eso lo que Jesús venía a hacer. Entonces, tuvieron fiasco de ver que, sufrieron un fiasco de ver que no era como ellos esperaban. Y en este momento no solo deseaban que los apartara de los romanos, sino que también de la codicia y de la arrogancia de los sacerdotes. Pero el pueblo de Nazaret no creía en él. Por esta razón Jesús no visitó Nazaret mientras iba a Caná. El Salvador declaró a sus discípulos que un profeta no recibía honra en su país. Los hombres estiman el carácter por lo que ellos mismos son capaces de apreciar. Los de miras estrechas y mundanales juzgaban a Cristo por su nacimiento humilde, su indumentaria sencilla y su trabajo diario. No podían apreciar la pureza de aquel espíritu que no contenía mancha ni pecado. Y eso nos pasa en la actualidad. Llega una persona supuestamente distinguida, con su traje entero, bien vestido, buen carro, buena casa, y todo el mundo cree en él. Todo el mundo cree en él. Pero si llega una persona más o menos vestida, sencilla, no creen en él. No creen en él. ¿Por qué? Porque nos dejamos impresionar por la vista, por las costumbres también. Y tal vez la persona sencilla era más digna que una persona bien vestida. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ese era el caso de Jesús en ese momento. Él vestía en una forma sencilla y era humilde de nacimiento. Y él tenía un trabajo diario. Entonces lo rechazaron, pero no vieron que tampoco él tenía ni mancha ni pecado y que lo que venía era a salvarnos, no de la forma en que nosotros lo creemos todavía, porque nosotros queremos que nos salve, de esta enfermedad que tengo, porque fíjate que me duele demasiado o estoy muy, muy enferma y yo quiero que me sane esta dolencia que tengo, o quiero que me solucione los problemas económicos que yo tengo. Yo quiero comprarme una casa, pero no tengo el dinero suficiente. Si él me ayudara y yo pudiera comprarme una casita, que agradecería estaría con él. Y ninguno pensamos en la salvación. Ninguno. Ni en la salvación de nuestros hijos, ni en la salvación de nuestra familia. Estamos pensando en los bienes materiales. Y eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel en ese momento. Pues las nuevas del regreso de Cristo a Caná no tardaron en difundirse por toda Galilea, infundiendo esperanza a los dolientes y angustiados. En Capernaum, la noticia atrajo la atención de un noble judío
que era oficial del rey. Un hijo del oficial que se hallaba aquejado por una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió ir a pedirle ayuda. Porque Jesús no solo vino a anunciar el reino venidero, ni tampoco vino a anunciar, ni tan solo vino a anunciar la gracia de Dios para poder tener un pase directo al cielo. Él vino también a tratar con los dolientes, con los enfermos, con los que tenían problemas también. Y este oficial del ejército tenía un hijo que supuestamente estaba en paso de muerte ya. Bueno, supuestamente no, él estaba en un paso de muerte, porque él murió. El niño estaba muy grave y se temía que no viviese hasta el regreso de su padre. Pero el noble creyó que debía presentar su caso personalmente, con la esperanza de que las súplicas de su padre despertarían la compasión del gran médico. Él no pensó en que si iba a pedir ayuda a Jesús, cuando volviera, si Jesús no le hacía el milagro, ya su hijo lo iba a encontrar muerto. Él lo único que pensó, yo sé que Él me lo puede sanar. Yo sé que voy a despertar compasión en Él al ver mi dolor y mi sufrimiento de que mi hijo se está muriendo. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús y él no podía acercarse a Jesús en ese momento. No podía. ¿Por qué no podía? Porque la multitud se lo impedía. Entonces, con un corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo un hombre vestido sencillamente, cubierto del polvo y cansado del viaje. Él dudó, pero ¿cómo es posible que yo venga a pedirle a este hombre que me haga un milagro? Si véalo cómo anda, lleno de polvo, cansado, vestido de una forma muy sencilla. Y entonces dudó que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, logró entrevistarse con Jesús. Cuando ya lo tuvo de cerca, no le quedó más que entrevistarse con Jesús. También su determinación, su deseo de que su hijo fuera salvo, en ese momento era más poderoso que ver a aquel hombre sencillo y humilde. Y le expresó que a lo que venía y rogó al Salvador que le acompañase a su casa. Mas Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción. Ya el Señor sabía de antemano lo que iba a pasar. Recordemos que él de madrugada hablaba con su Padre Celestial y el Padre le mostraba la agenda del día. El día a día, el Padre le daba la agenda de lo que iba a ocurrir durante el día. Entonces ya él sabía lo que iba a ocurrir. Pero también sabía que el Padre, en su más fuero íntimo, se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. Si me lo salva, le creo. Si me ayuda, le voy a creer. Y todavía nosotros hacemos lo mismo. Ay, Señor, si me pudieras quitar este dolor de cabeza tan terrible que tengo, entonces sí creería en ti. Entonces sí iría a la iglesia. Si me dieras este dinerito que necesito, entonces te juro y te prometo que voy a hacer tal cosa. Porque así somos. Y a menos que se le concediese lo que iba a pedirlo, no lo recibiría como el Mesías. Él dijo, si me sana mi hijo, lo recibo. Si no me lo sana, no lo voy a recibir. Porque entonces me está defraudando. Y mientras el oficial esperaba atormentado por la incertidumbre, Jesús le dijo,
Si no veis señales y prodigios, ¿no creéis? Si no veis señales y prodigios, ¿no creéis? Entonces yo les pregunto a ustedes, si no, y me pregunto a mí misma también, si no vemos señales y prodigios, no creemos, porque hay muchos milagros que el Señor no nos los concede, porque todavía no es el momento, porque no los merecemos o lo que le estamos pidiendo es una tontería. Entonces, si no me lo concede, no creo. Si no veo señales, no creo. A pesar de que toda la evidencia de que Jesús era el Cristo, el solicitante había resuelto creer en él tan solo si le otorgaba lo que le solicitaba. Él iba a creer en Jesús única y exclusivamente si él sanaba a su hijo. Si, de lo contrario, no lo iba a aceptar. Y Cristo conocía su corazón en ese momento. Y por eso le dijo, si no veis señales y prodigios, ¿no creéis? El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos que no habían pedido ni señales ni milagros. Cuando él estuvo, ya lo vimos en las semanas anteriores, que cuando él estuvo delante de Samaritana y la samaritana fue y le habló a todo el pueblo de Cristo, todos creyeron sin necesidad de ver milagros. Y ahora este hombre venía a pedirle un favor y iba a creer en él solo si se lo hacía. Su palabra, evidencia siempre presente de su divinidad, tenía un poder convincente que alcanzó sus corazones. Cristo se apenó de su propio pueblo, al cual habían sido confiados los oráculos sagrados. Que no oyese la voz de Dios que le hablaba por su Hijo. Qué tristeza, porque al pueblo de Israel se le había dado toda la información acerca de la primera venida de Cristo. Y este era un alto dignatario. Él sabía toda esa información. Y que llegara a pedirle un favor y que Cristo se diera cuenta de que solo si veía señales y prodigios iba a creer, es demasiado doloroso. Sin embargo, el noble tenía algo de fe. Él tenía algo de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía lo más preciosa de todas las bendiciones. Y Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Para Cristo, el sanar a su hijo no era lo más importante. Era importante, pero no era lo más importante. Habían mejores bendiciones. Que Cristo nos ayude a solucionar un problema, para nosotros es muy importante, pero es más importante que nosotros creamos en Cristo y en la salvación. Que nos quite un problema económico, de salud o de lo que sea, para nosotros es importante y para Cristo es importante también, pero es más importante la fe que nosotros podamos tener y que creamos en Él y que para nosotros sea más importante la salvación que otra cosa. Y en ese momento Él iba a otorgar la sanidad del hijo, pero tenía otro don mayor que otorgarle. Y deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y su casa de las bendiciones de la salvación y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto campo de sus labores. Al Cristo hacerle este milagro al oficial, no solo le estaba dando sanidad a su hijo, sino que le estaba dando la salvación. Y no solo la salvación a este oficial, sino a todo el pueblo de Capernaum, porque este oficial era el que iba a abrir la puerta para que Cristo pudiera ir a predicar su palabra a Capernaum, así como la samaritana era la que iba a abrirle la puerta
en la ciudad a Cristo para que él ingresara. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero buscar el reino de Dios y su justicia. Y después las añadiduras. Y este cortesano representaba a muchos de su nación. Se interesaba en Jesús por motivos egoístas en ese momento y esperaba recibir algún beneficio especial de su poder y hacía depender su fe de la obtención de ese favor temporal, pero ignoraba la enfermedad espiritual y no veían su necesidad de gracia divina. Y a nosotros nos pasa constantemente. Vemos las necesidades terrenales, pero no vemos la necesidad y la enfermedad espiritual que tenemos. Porque lo primero que tenemos que hacer es sanarnos espiritualmente y luego conseguir otro tipo de favores de Cristo. Como un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante y con profunda angustia comprendió que su duda podía costar la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que podía leer sus pensamientos y para quien todo le era posible. Y ahí con verdadera agonía suplicó, vamos a ver, Señor, vamos a ver qué dice y vamos a leer Génesis, espérese un momentito, Génesis 32:26. Es cuando Jacob le dice a Jesús, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Si no me bendices. Y entonces el Señor desciende, entonces suplicó, el noble suplicó, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó al ángel cuando luchaba con él y exclamó, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Necesito que mi hijo esté sano. Y no te voy a dejar hasta que no me bendigas. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos llenos de droga, de promiscuidad, viviendo en un mundo lleno de pecado? Y tenemos que agarrarnos de Cristo como Jacob y decirle, no te dejaré si no me bendices. Y este padre angustiado fue lo que le dijo a Cristo en ese momento, no te dejaré si no me bendices. Ahí su fe ya estaba al punto de caramelo, en donde ya Cristo había logrado doblegar este espíritu. Y como Jacob prevaleció. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él, no puede, invocando su gran necesidad. Uno llega al Señor por una necesidad temporal y Él nos suple las necesidades eternas. Y ahí en ese momento ya Él vio que ese corazón estaba doblegado. Ve, le dijo, tu hijo vive. ¿Cuántos de nosotros deseamos que el Señor nos diga, ve, tu hijo vive? ¿Cuántos de nosotros? ¿Que están muertos, metidos en una fosa? No, pero están en una fosa de delitos y de pecados. Y necesitamos que el Señor nos diga, ve, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes.
No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. A la misma hora, los que velaban el lado del niño moribundo en el hogar de Capernaum presenciaron un cambio repentino y misterioso. La sombra de la muerte se apartó del rostro del enfermo. El enrojecimiento de la fiebre fue reemplazado por la suave tinte de la salud que volvía. Los ojos empañados fueron reavivados por la inteligencia y fue recobrando fuerzas el cuerpo débil y enflaquecido. No quedaron en el niño rastros de su enfermedad. Su carne ardiente se tornó tierna y fresca y cayó en un profundo sueño. La fiebre le dejó en el mismo calor del día y la familia se asombró, pero se regocijó mucho. La distancia que mediaba de Caná a Capernaum había permitido al oficial volver a su casa esa misma noche, después de la entrevista con Jesús. Pero él no se apresuró en su viaje de regreso. No llegó a Capernaum hasta el día siguiente. ¿Y qué regreso fue aquel? Cuando salió para encontrar a Jesús, su corazón estaba apesadumbrado. El sol le parecía cruel. El canto de las aves le parecían una burla. Y cuán diferentes eran sus pensamientos ahora. Toda la naturaleza tenía otro aspecto. Veía con ojos nuevos. Mientras viajaba en la quietud de la madrugada, toda la naturaleza parecía alabar a Dios con él. Mientras estaba aún lejos de su morada, sus siervos le salieron al encuentro, ansiosos de aliviar la angustia que seguramente debía sentir. Mas no manifestó sorpresa por la noticia que traía, sino que con un interés cuya profundidad ellos no podían conocer, le preguntó a qué hora había empezado a mejorar el niño. Ellos le contestaron, ayer a las 7 bajó la fiebre, en el instante en que la fe del padre había aceptado el acerto. Tu hijo vive. El amor divino había tocado al niño moribundo. Tu hijo vive. El padre salió a saludar al niño. Le estrechó sobre su corazón como si se lo hubiese recuperado a la muerte. Y agradeció repetidas veces a Dios por la curación maravillosa. El noble deseaba conocer más de Cristo y al oír más tarde sus enseñanzas, él y toda su familia llegaron a ser discípulos suyos. Su aflicción fue santificada por la conversión de toda la familia. Las nuevas del milagro se difundieron y en Capernaum, donde Cristo realizara tantas maravillosas obras, quedó preparado el terreno para su ministerio personal. Cuando Cristo nos da un milagro, nos hace un favor, nos da algo, es hasta que sobreabunde para que uno lo comparta con las demás personas. Y en este momento, eso era lo que se estaba logrando. Abrir las puertas a Cristo. Abrir la casa a Cristo. Porque uno piensa que la casa es el lugar donde uno vive. Y no el barrio, la vecindad, el lugar donde uno trabaja. También es nuestra casa. Y de nosotros tenemos que abrirle ese camino a Cristo Jesús para que Él pueda ingresar y salvar a muchos. El que bendijo al noble Capernaum siente hoy tantos deseos de bendecirnos a nosotros también. La aflicción de este noble fue santificada por la conversión de toda la familia. Las nuevas del milagro se difundieron. Y en Capernaum, donde Cristo realizara tantas obras maravillosas, quedó preparado el terreno. El siguiente deseo de bendecirme solo a mí, no, a toda mi comunidad.
a toda la gente que me rodea. Como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que no sea otorgado lo pedido. Te creo, pero si me concedes este favor, y si no, lo siento, pero no voy a seguirte. Es más, te detesto, me aparto, no quiero saber nada. Y no nos preguntamos que tal vez el favor que estábamos pidiendo no lo merecíamos. O nos iba a hacer más daño que bendición. O que todavía no estábamos preparados para tenerlo. Y el Salvador desea darnos una bendición mayor que la que estamos solicitando. Y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle. Y confesando nuestra impotencia y acerba necesidad, debemos confiarnos plenamente a su amor. Debemos confiar en Él. Que la respuesta que nos dé no nos haga desistir del amor que tenemos por Él. Y que más bien nos aferremos a Él como hizo Jacob. No te dejaré ir si no me bendices. Y te voy a agarrar como la viuda necia, del pie te voy a agarrar. Y no me sueltes, por favor. Porque no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Pero para eso tenemos que confiar plenamente en su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer. Pero tuvo que creer primero y después ver el resultado. Tuvo que aceptar el acero de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Él nos oye siempre, siempre nos oye. Pero tenemos que creer. Debemos confiar en sus promesas. Y cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la vamos a recibir y agradecerle de que la hemos recibido. ¿Cuánto vamos a tener que esperar? ¿Horas? ¿Días? Porque este padre se devolvió para su casa en Capernaum y no sabía si el hijo estaba vivo o estaba muerto. Pero él le creyó. Y ya vimos que se devolvió alegre, feliz, contento, porque él sabía que cuando llegara a su casa, su hijo estaba vivo. Él no se devolvió dudando y pensando, ¿y si no me hizo el favor? ¿Y si ahora llego y me encuentro a mi hijo muerto? No, él creyó. Él le creyó a Cristo. Y le agradeció el beneficio otorgado. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecer lo que hemos recibido. Luego debemos atender nuestros deberes, seguros de que la bendición se realizará
cuando más la necesitemos. Cuando ya hemos aprendido a hacer todo esto, sabremos que nuestras oraciones son contestadas. Y vamos a leer Efesios 3, del 20 al 12. Efesios 3, del 20 al 16, perdón. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Espera para ver, porque yo creo que yo no puse todo en la cita bíblica completa. Efesios. Efesios 3. Efesios 3. Es 20, versículo 20 y versículo 16. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el 3:20. Y el 3:16 es, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu. Repito, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Él no quiere suplirnos a nosotros solo las cosas materiales. Él quiere suplirnos a nosotros las cosas espirituales. Para él, como se lo dije anteriormente, es más importante lo espiritual que lo material. Para nosotros es más importante lo material que lo espiritual. Pero debemos aprender a creer y a confiar en él. Tenemos que aprender a creer y a confiar en él, aunque de momento no estemos viendo lo que nos ofreció o lo que estamos pidiendo, todavía no se ha realizado. Cuando hayamos aprendido a hacer esto, sabremos que nuestras oraciones van a ser contestadas. Tarde o temprano sabemos que van a ser contestadas. Y Dios obrará por nosotros mucho más abundantemente de lo que pedimos, conforme a sus riquezas en gloria, y por la operación de la potencia de su fortaleza. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros primero fortalecernos. ¿En cómo nos va a fortalecer? Nos va a fortalecer en nuestro espíritu, en nuestro fuero interno, en nuestra fe. Eso es lo que Él hace primero que todo. Luego, Él nos da lo que nosotros queremos. Porque tal vez, si nos da en el momento lo que nosotros pedimos, en ese mismo instante lo vamos a desparramar. O, en su defecto, vamos, no. Fue una coincidencia. Fue una coincidencia. Yo le pedí, pero fíjate que le pedí porque necesitaba una plata. Y llegó a mi casa y ya mi esposo la tenía. Y la tenía mucho antes de que yo se la pidiera a Cristo. Entonces fue coincidencia. Ya mi esposo había solucionado el problema. Y no le creo. Yo le creo a mi esposo que solucionó el problema. Y no estoy creyendo que Cristo hizo todo lo posible para que mi esposo pudiera recibir ese dinero. O se me quitó el dolor. Mira, tenía un dolor de cabeza tan terrible y le pedí a Cristo que me sanara el dolor de cabeza. Pero no, mira, me tomé una Tylenol y esas pastillas son buenísimas, buenísimas. Me la puse
y en ese mismo instante se me quitó el dolor de cabeza. Entonces, fue coincidencia. Cristo no tiene nada que ver en esto. Porque así somos y así pensamos. Y nuestra fe es endeble, es flexible, se va para todos lados. Y Dios quiere afianzarnos en su fe, en la fe, en que nosotros podamos creerle. Bueno, también puede ocurrir, mi hijo se murió, porque fue decisión de Cristo que ya no viviera más. Y yo tengo que seguir viviendo. Entonces no me voy a pelear con Dios porque mi hijo no vivió. Tal vez estaba sumido en la droga y si iba a seguir viviendo, iba a seguir en su vana manera de vivir. O era salvo en ese momento y si sobrevivía se iba a perder. Así que tenemos que aceptar las decisiones de Cristo. Supuestamente sean a nuestro favor o no lo sean. Supuestamente, porque por eso lo digo y lo especifico supuestamente. ¿Por qué? Porque siempre todas las decisiones de Cristo son a nuestro favor. Son a nuestro favor. De momento no lo entendemos, pero conforme pasa el tiempo vamos entendiendo y damos gloria a Dios de que las cosas ocurrieron como ocurrieron, aunque hubieran sido desfavorables en ese momento para mí. Pero nos aferramos a Cristo y le decimos, no te soltaremos hasta que me bendigas. No te soltaremos hasta que mi hijo viva. Muchas veces perdemos una casa porque no la pudimos pagar. Pero esa casa nos iba a traer grandes problemas. O tal vez después Dios nos va a dar una casa mejor. No debemos desertar, debemos seguirlo a Él y creer y confiar en Él. Y decir, no te soltaré hasta que me bendigas. Aunque la bendición no vaya de acuerdo con mi petición. Él no nos va a soltar. Porque no hay nada más importante para Cristo que un corazón contrito y humillado, que llega con fe a pedirle a Él lo que necesitamos. Y ese corazón nunca Él lo va a despreciar. Y no es solo eso, sino abrirle paso a toda la familia, sea de la familia del trabajo, sea la familia del colegio, de la escuela, de la universidad, del vecindario, o la familia, la familia biológica. Es importantísimo abrir el camino. Aunque, como él dijo, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra y pasó de largo por Nazaret porque sabía que no lo iban a oír. Fue a los judíos y no lo aceptaron. Fue a Samaria, que era un pueblo supuestamente que no lo iba a oír, y lo oyó. Fue a Capernaum y lo oyeron y lo aceptaron. Y no tenemos que esperar las señales y los prodigios para creer en Cristo. Debemos creer primero y luego aceptar y ver las señales y los prodigios después. Eso es lo que Dios quiere. En ese orden nosotros decidimos. Porque nosotros somos los que decidimos si porque no me hizo el milagro me aparto o sigo aferrándome a Él hasta que me haga el milagro. Si le creo o no le creo.
si me dio lo que me conviene o lo que yo creía que me conviene o no me lo dio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese era el mensaje que les traía para hoy. Ha sido un gran placer para mí presentárselos y, como se los dije, una gran enseñanza. Y no se los estoy mintiendo, pero cada vez que me vengo y me siento aquí a compartir con ustedes todas las nuevas, es una bendición para mí. Cuando estoy estudiando, cuando estoy analizando el tema que voy a traerles, son enseñanzas increíbles porque yo también, el alfarero todavía está trabajando en mí. Tengo muchas grietas, muchas, que él tiene que cerrar para que yo no me termine reventando, ¿verdad? Y a veces son grietas y heridas muy profundas que hay en nuestros corazones, pero el Señor, con su infinito amor y orando por mis hijos, tengo 5 hijos que los amo terriblemente y quiero lo mejor para ellos. Y le digo al Señor, no te soltaré hasta que mis hijos sean sanados todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y espero que los padres de familia, las madres, oigan esta prédica para que oren por sus hijos también y que todos lleguemos a puerto firme en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Que Dios me los bendiga grandemente y adelante.